El tema que hoy nos trata es la nueva movilidad y las nuevas oportunidades laborales que se pueden generar como consecuencia de la misma. Cuando hablando de movilidad desde un punto de vista de generación de transporte, de movilidad, de mercancía y de personas. Pero partamos desde un punto inicial. Hoy día nos encontramos inmersos en el periodo que se denomina la Cuarta Revolución Industrial. Un periodo en el que todos tenemos que ser conscientes, en el que somos participantes activos de la misma y tenemos que ser, por decirlo de forma, continuar y colaborar individualmente a colaborar con el desarrollo de esta cuarta revolución industrial. Si hay un par de factores, un par de pilares, un par de líneas vertebrales que caracterizan a este periodo de esta revolución, serían la economía verde y la digitalización. La digitalización basada en el Internet de las cosas y otra serie de factores y líneas que serían objetos de otras charlas. Y por otro lado, la economía verde. Una economía verde que, por decirlo de una forma, es la base y en la que se busca sobre todo es la reducción de la huella de carbono en las ciudades. Según estudios de la ONU, el 70% de la contaminación que se produce en el mundo se produce en las grandes ciudades. Y si hay dos sectores capaces de transformar, de afectar, de cambiar o de alterar esa contaminación desde un punto de vista positivo, sería la energía y el transporte. La energía, de la que a lo largo de las distintas charlas ya se ha hecho mención y se ha hablado, y el transporte, que sería el objetivo en el que nosotros nos vamos a focalizar. En ese sentido, permitirme que defina la movilidad como el conjunto de desplazamientos tanto de personas como de mercancías que se producen en el entorno físico, que es la ciudad, ¿no? Y en ese sentido, el objetivo que tiene esta movilidad es facilitar y acomodar a los distintos usuarios de esa movilidad en su día a día. Sobre esto ya existen distintas normativas. Hay una normativa europea que para el año 2030, por ejemplo, reduce a 59 gramos por kilómetro las emisiones máximas que se pueden emitir por cada uno de los nuevos vehículos que se vayan a poner en funcionamiento. No obstante, hay que tener en cuenta que en España estamos hablando de un parque móvil de más de 15 millones, de los cuales 6 millones, tienen más de 20 años. Por lo cual, ese proceso, además de los alicientes económicos y las incentivaciones que tiene, por propia naturaleza va a tener cambiando y vamos a estar obligados a utilizar este nuevo tipo de vehículos que reduzcan o que puedan reducir lo que es la emisión de CO2. En ese sentido, todos estos vehículos son una fuente de contaminación y, por qué no decirlo, incluso de siniestrabilidad. Más de cerca de 9 millones de habitantes de personas mueren al año en el mundo como consecuencia de la contaminación atmosférica. Es por ello que estamos obligados a evolucionar hacia una movilidad ecológica, como estamos comentando. Pero a su vez tiene que ser una movilidad que nos permita asegurar las necesidades del presente sin alterar o sin condicionar las necesidades futuras en ese mismo sentido, con lo cual estaremos hablando o tenemos que buscar una movilidad ecológica a la vez que sostenible. Y en ese sentido, a partir de ahí, podemos centrarnos ya en el gran actor, por decirlo de una forma, el gran elemento capaz de transformar ese transporte, que es el vehículo. ¿Cuáles son las tendencias del vehículo dentro de esta nueva movilidad? Pues se definen en 4. Y el nivel de avance, de desarrollo que tenemos al día de hoy de cada uno de ellos es muy diferente. Las 4 tendencias se denominan con el nombre de CASE y sería el vehículo conectado, el vehículo autónomo, el vehículo compartido y el vehículo eléctrico. Y aquí permitirme que haga una diferenciación. No hablamos concreta o exclusivamente cuando hablamos de vehículos, hablamos de coches o hablamos de autobuses, hablamos de camiones, no, hablamos de vehículos en general. Porque, como veréis, el número de vehículos o la diferenciación o la amplitud de vehículos que se incluyen dentro de esta nueva movilidad es muy variado. Y a partir de ahí, como consecuencia de esta nueva movilidad, de estos nuevos vehículos, de este nuevo sector que aparece, empiezan a surgir oportunidades.
oportunidades que, como antes comentábamos, de las cuales nosotros debemos ser participantes activos. Tenemos que ayudar a desarrollar, tenemos que ser actores fundamentales dentro del desarrollo de cada uno de ellos. Y me gustaría, como en este caso, hacer alguna mención dentro de esta gran variedad, gran, por decirlo de forma, gran portfolio de productos, a la amplitud de nuevas oportunidades que se abren, pues bueno, mencionar algunas por destacarla por su importancia dentro de esta nueva movilidad. Por un lado, hablaría de la movilidad eléctrica. Dentro de la movilidad eléctrica, considerar que estamos hablando de muchísimos tipos de vehículos. Hemos hablado no solo del coche eléctrico, hablemos del coche de GLP, hablemos del coche de pila de hidrógeno, pero vayamos también a los autobuses con emisión cero, hablemos de vehículos de última milla, hablemos de patinetes eléctricos con distintos modelos de carga, hablemos de bicicleta eléctrica, hablemos de vehículos de última milla, etcétera. Ahí se abre una oportunidad desde el punto de vista de diseño, de reparación, de mantenimiento, de venta. Al hablar de movilidad eléctrica, hablamos también de las baterías. Comentaba antes que es importante destacar nuestro papel como actor activo y prioritario dentro del sector. Como sabéis, a día de hoy la tecnología del vehículo eléctrico, dentro de las de emisión cero, posiblemente sea la que está más avanzada. La venta, el desarrollo de estos vehículos y demás están muy condicionadas por las baterías. Unas baterías que a día de hoy son baterías de litio. España cuenta ahora mismo en la actualidad con el segundo punto de extracción de litio más importante de toda Europa, que se encuentra en la provincia de Extremadura. Y debemos ser no solo productores del producto base, tenemos que desarrollar las tecnologías necesarias para ser capaces de también diseñar ese tipo de baterías. Pero ahí no termina, por decirlo de la forma, las oportunidades que surgen en este apartado. La reutilización, la segunda vida de esas baterías. Como veis, aquí estamos hablando de un campo, de una amplitud de posibilidades muy grande. Otro apartado sería la micromovilidad, los patinetes eléctricos que a día de hoy nos encontramos en todas las grandes ciudades. No solo está en el diseño de los mismos, está en el mantenimiento, está en la reutilización desde el punto de vista de reubicación y relocalización de mismos, y surgen oportunidades por ahí. Y aquí sí me gustaría comentaros una anécdota. Hoy día, uno de los partes más importantes de las empresas de micromovilidad, al que dedican gran parte de su mantenimiento, es la relocalización y reubicación y recogida para la recarga de estos vehículos. A día de hoy se está haciendo a través de lo que se denominan juicer. Juicer no son más que personas que normalmente, muchos de ellos estudiantes, se han dedicado a recoger de forma individual, de forma particular estos vehículos, producían y realizaban la recarga en sus propios domicilios, pero eso evidentemente cuando el volumen de esta empresa, el volumen de este número de vehículos empieza a aumentar, requiere de una profesionalización del mismo. Pero surge una oportunidad y ya os puedo decir de buena fe que los salarios que tenían estos o el poder adquisitivo que tenían estas personas simplemente recogiendo y recargando a título particular era muy elevado. Otras oportunidades que surgen son los hubs de movilidad. Los hubs de movilidad que no son más que aquellos espacios donde si nos enfocamos en la recogida y entrega de mercancías, aquel punto donde se intercambian aquellos vehículos de gran tonelaje, de gran volumen, que llegan a la ciudad y no pueden acceder a zonas restringidas de uso porque están normalmente limitadas por velocidad, por capacidad, para vehículos de cero emisión, y es donde se realiza el trasvase de ese gran vehículo a vehículos de los que se denominan de la última milla, vehículos que no llegan a ser furgonetas, no llegan a ser vehículos de menos de 3 toneladas porque no está permitida su entrada, y requieren de un pequeño vehículo que tenga la capacidad de acceder a estas zonas de acceso restringido, que además sean con cero emisión, pero que al menos tengan una capacidad de carga mínima para poder acceder a estos lugares. Y en ese sentido sí es muy notorio la cantidad de vehículos diferentes que nos podemos encontrar focalizados dentro del sector. Otra oportunidad sería, aquí básicamente nos hemos centrado en hablar en el vehículo, o nos hemos enfocado mayormente en el vehículo eléctrico.
no significa que esta sea la única opción. Es una realidad que el vehículo eléctrico, dentro de los considerados vehículos de cero emisión, es el que tiene aquella tecnología más avanzada, pero existen otros como son la pila de hidrógeno, existen otros sin llegar a ser cero emisión, pero con una emisión reducida, como son el GLP, etcétera, y que cada uno de ellos cuentan con una serie de ventajas e inconvenientes. Y por último, el último apartado que sí me gustaría destacar aquí, dentro de los que hemos seleccionado, son las infraestructuras. No solo desde el punto de vista del uso particular o del uso de la flota del vehículo en sí, va a ser la base necesaria y el desarrollo único que se va a realizar o se va a llevar a cabo dentro de este apartado de la movilidad. También van a ser necesarias infraestructura de recarga, infraestructura de ubicación, infraestructura de aparcamiento, etcétera, etcétera. Y aquí sí hay un aspecto que es muy importante destacar. Ese cambio en la infraestructura no se va a poder hacer exclusivamente teniendo en cuenta los cambios, las inversiones que se realicen desde un modo privado. Va a ser absolutamente necesaria una colaboración y un desarrollo público-privado. Aquí es necesario, teniendo en cuenta el importante cambio que va a conllevar esto, las importantes inversiones que habrá que realizar, la necesidad de ubicar en determinados puntos estratégicos, que exista una colaboración y un desarrollo público-privado para que podamos alcanzar cuanto antes las infraestructuras necesarias para alcanzar los objetivos tan ambiciosos que desde el punto de vista de contaminación y de reducción de la huella de carbono nos estamos marcando. Solo para concluir, ya hay muchas empresas que a título individual están enfocando y readaptándose para esta nueva realidad desde el punto de vista de movilidad, y simplemente un poco por comentar y compartir con vosotros cuál es el caso concreto de la empresa para la que yo trabajo, que como sabéis es una empresa que históricamente ha estado enfocada exclusivamente a la fabricación y venta del neumático, y cómo dentro de su proceso de adaptación realiza distintos cambios para pasar a ser un líder a nivel mundial como fabricante de neumáticos a un líder en soluciones de movilidad, pasando por un proceso intermedio de soluciones de movilidad adaptadas a los neumáticos para en general ser capaces de dar un servicio acorde a los requerimientos de cualquier usuario, tanto a título individual como sobre todo a la gran flota, que es el gran cliente del futuro, vaya requiriendo. Y siempre a través de unos modelos que a día de hoy son los modelos de suscripción, los modelos de pago por uso, que son los más demandados y son los que, por decirlo de una forma, en el futuro serán los más utilizados y extendidos.